Diego Aguilar, ¿cómo le va? Gracias por esta deferencia. Gracias por invitarme. Buenas tardes. ¿Hay un realineamiento estratégico de Argentina mirando a Rusia y a China? ¿O hay un volver sobre sus pasos por parte de Alberto Fernández y ahora está más cerca de Washington, fruto de la necesidad, aunque no sea de la convicción? Yo creo que nunca hubo un alineamiento en bloques que no existen. No existe el bloque chino, no existe el bloque ruso, menos el bloque ruso-chino. Eso era todo un delirio que lanzaban en usinas del delirio. Y realmente lo que hemos hecho es dinamitar toda la agenda. Nosotros estamos mal. Pues hoy no tenemos agenda internacional. No, tenemos una agenda negativa. Dinamitamos la relación con todos. O sea, con China, con Rusia, con la propia Estados Unidos, donde hacemos un gesto para adelante y tres para atrás. No hemos tenido, yo diría, ni el sentido común de ofrecer un Hércules. Nosotros somos principales aliados extra-OTAN en una lista de una docena de países. A mí me tocó negociar eso en 1998 como embajador en Washington. Podríamos haber propuesto un Hércules en asistencia para esta operación de evacuación tan dramática. En Afganistán, dice usted. En Afganistán, por supuesto, deberíamos haberlo hecho. Un gesto, estoy hablando de un gesto simbólico, no de traer afganos a la Argentina. Por supuesto, no hay por qué castigar a los afganos, pero en términos prácticos, sí poner el dato simbólico de un avión Hércules de las Fuerzas Aéreas o las Fuerzas Armadas Argentinas en ayudar a este operativo evacuación tan dramático que estamos viendo por televisión. Me interesan 3 o 4 temas que vos conocés mucho. Primero, la bajante del río Paraná es dramática. Yo hacía alusión aquí la semana pasada. El microclima porteño, a veces con la mirada ombliguista que no traspasa la General Paz, impide ver fenómenos que son muy trascendentes y que pueden convertirse en una especie de cisne negro para la economía, porque por la hidrovía transita más del 80 o se transporta más del 86% de lo que se vende al mundo. Pero además ahí hay mucho recurso que después tiene impacto en la generación de energía eléctrica, a propósito de la hidroelectricidad. Y en la Patagonia estamos con emergencias, aunque no casi zona de desastres, sin agua inclusive para la ganadería. Entonces digo, ¿qué está pasando ahí? Poneme un marco general a toda una situación cuya imagen tal vez sea esta, la que estamos viendo. Sí. La gente pasa caminando por lugares donde no tenía forma de hacerlo, si no era nadando, digamos. Bueno, yo creo que tenemos más jinetes del apocalipsis de los que formaban parte de la leyenda al mismo tiempo. Y lo dramático es que no están en la agenda, no están en la agenda de la elección. Es decir, el tema hidrovía con esta nacionalización, hoy tenemos un contrato vencido, no hay una licitación convocada, es decir, hay un estado de anomia. Respecto a quién hace el dragado. ¿Quién hace el dragado? Un dragado, o sea, el mantenimiento de la operatoria del día a día. Con las fotos que acabas de mostrar, más todavía. Es decir, el tema del dragado es fundamental. Estamos teniendo una merma de entre el 10 y 20% en los buques por la merma de calado, porque no hay agua, en un contexto internacional que en el último año aumentaron 328% los fletes marítimos. Es decir, un dato que para Argentina siempre es gravoso, porque por distancias en relación a nuestros mercados internacionales, un aumento de más de 300% en los fletes, más los problemas de salida de nuestros productos, es una emergencia nacional extraordinaria. Yo no he visto ni a los periodistas preguntando, ni a los candidatos, ni del oficialismo, ni de la oposición, fijando posición respecto a un tema tan grave, ni hablar de lo que está pasando en... Aún los gobernadores, a mí me atormenta el silencio de los gobernadores. Silencio de todos. La cuestión de petróleo, estamos produciendo menos petróleo, importando más gas, y vos recién dabas el informe hace un rato de los límites que tenemos, objetivos en el financiamiento. En términos de financiamiento. Entonces decimos, tenemos una crisis de energía gravísima. Insisto, menos producción de petróleo, más importación. YPF dice que está en niveles récord de producción y de extracción en, básicamente, la cuenca de Vaca Muerta. Bueno, no coinciden los datos. Como siempre hay dos informáticas, ¿no? Hay dos países y dos informes y dos formas de ver todo. Estamos en una enorme crisis. Recién vos comentaste, provincia de Río Negro, encima a ver cómo castigan con impuestos a las petroleras, más allá del impacto
razonable, de un tema que tiene que tratarse, cambio climático, es tope de la agenda mundial y debería ser también un tope de la agenda. Tampoco está en la agenda, claro. Pensemos que nosotros no tenemos presupuesto. Por una cláusula del presupuesto, con una firma, el señor Cafiero altera todos los números del presupuesto. No hay presupuesto. Más de 700.000 millones de pesos redireccionó. Bueno, pero esa situación sería bueno. ¿Cuál es el compromiso de los diputados respecto de esta anormalidad sustancial? Si hay una ley de leyes, es el presupuesto, no hay motivo de tener un Congreso si la consideración presupuestaria no es el eje del tratamiento presupuestario anual. Hay un repliegue de Estados Unidos en el predominio internacional y un avance de países de Oriente. No, hoy hay en la cúspide de la pirámide de poder hay dos superpotencias. Estados Unidos y China. La que viene del siglo XX, que es Estados Unidos, la emergente del siglo XXI, que es China. Por suerte, son principales socios entre sí. Principal socio de China, Estados Unidos, principal socio de Estados Unidos, China. Esto aún con las tensiones de las negociaciones lógicas comerciales, digamos. Porque no es una guerra fría, es una negociación muy caliente, con muchos puntos de acuerdo. Cambio climático, están trabajando juntos. En relación a Afganistán, por ejemplo, estoy seguro que China va a tener una actitud prescindente de lo que hagan los talibanes domésticamente. No así Rusia, que es más benevolente con el régimen talibán, digamos. Y China va a ser benevolente también de lo que pase adentro. Pero tanto Rusia como China como Estados Unidos van a ser muy cuidadosos que no sea un foco de expansión de terrorismo, ni de entrenamiento, ni de logística terrorista. Entonces, hay puntos hoy que, a diferencia del siglo XX, donde las potencias se enfrentaban y utilizaban cualquier cosa que causara daño a la otra, el siglo XXI es un siglo de paz. Esto es extraordinariamente positivo. Se trata de cajonear o de poner en cajoncitos los conflictos. Se llame Venezuela, se llame Siria, se llame ahora Afganistán. O sea, se encapsulan rápido. Exacto. Y no se extienden, que era el fenómeno del siglo XX. En el siglo XX pasaba una cosa en Serbia, terminaba en una guerra. Y terminaba una guerra global. Lo mismo en el siglo, con la Segunda Guerra y con la Guerra Fría. Está bien. Ahora, todos los emergentes de instituciones internacionales post-Segunda Guerra Mundial, muchos dicen que quedaron también rezagados respecto a el emergente contemporáneo que es China, que a veces desconocen muchos de ellos. Sí, ¿Crees que hay que crear instituciones nuevas? No, yo creo que hay que, por ejemplo, una muy importante en una nueva prioridad global y nacional es una Organización Mundial de la Salud. Hay que prevenir futuras mutaciones. Pero una distinta, decís. La misma puede ser, pero con un nuevo acuerdo para darle capacidad ejecutiva de establecer cuarentenas tempranas. Si en mi pueblo, Villaguay, hay una amague con un protocolo de que puede haber una mutación de virus, hay que cerrar por un mes Villaguay, mandar toda la data a el centro operativo, a la Big Data, a la computadora central, analizar si eso tiene posibilidades de ser un nuevo virus. Si eso se descarta, bueno, se recupera la movilidad. Pero estos son grandes desafíos del siglo XXI. Sin lugar a duda, las instituciones actuales nos sirven, desde el Fondo Monetario, la Organización Mundial de la Salud, la crisis que hay en la Organización Mundial de Comercio. Yo no digo que haya que suprimirlas, al contrario, creo que necesitamos más. O sea, regenerarlas, casi refundarlas, digamos. Fortalecerlas, porque a veces lo de refundación siempre suena una cosa media mesiánica, los refundadores, mejor dejémoslos ahí porque son refundidores más que refundadores. Entonces sí, el fortalecimiento del Fondo Monetario, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de Comercio, es una necesidad. ¿Por qué? Porque necesitamos más cooperación y más globalidad. Digo lo último. ¿El presidente está en una situación de debilidad política que incluye eventualmente una crisis política o es una situación de debilidad que tiene en las elecciones una especie de salvoconducto para su regeneración? No, ya estamos en crisis. Por eso cuando hablamos si vamos o no a Venezuela, dejemos a Venezuela tranquila, que ya tiene suficientes problemas, pero el infierno que tenemos aquí, desde la sequía del Paraná, los problemas energéticos, toda la situación argentina, la inflación, la cuarta del mundo sobre 190, el default. Hoy no tenemos un default porque nadie
declara default, salvo nosotros cuando lo declaramos. Hoy lo que se aprendió es que no hay que declararlo, pero estamos en default técnico. Bueno, toda esta tragedia que tiene un solo tema real, que es cómo alcanzamos un acuerdo operativo de unidad nacional. La Argentina, el único hecho, la única botonera, el único botón de la botonera que puede tocar para cambiar cualitativamente esta situación es presentarle a los nuestros, a los vecinos, a nuestros grandes mercados, a las superpotencias, un acuerdo. Ese es el gran tema. En ese escenario yo creo que el presidente ya está fuera de ese esquema. Es un presidente formal. Hay un dato muy claro. ¿A quién le tocó ser castigado en octubre del 2019? Algo que no es Macri. No hay ninguna duda. Sin duda. Y la gente castigó. Después uno puede decir, está bien, qué hizo mal, pero la verdad se perdió la reelección y en primera vuelta. Eso se llama voto castigo. ¿Hay alguna posibilidad más allá de la batalla por las encuestas, etcétera, que el 14 de noviembre va a haber un plebiscito y va a ser castigado este gobierno? Yo no tengo la menor duda. Esto al margen de la calidad de la propuesta de la oposición. En esto, porque pasa en el mundo. En la elección del año pasado, en el caso de Trump, fue votar a favor o contra Trump. Casi no jugó un papel válido. La única advertencia es que aquí el peso del Estado es muy importante y hasta acá las 3 elecciones provinciales ganaron los 3 oficialismos. Salta, Misiones, Jujuy. Sí, y el domingo en Corrientes dice todo el mundo que volverá a elegir la ciudadanía a Valdés, el actual gobernador. Sí, porque hay una característica local muy fuerte, casi una tradición en la Argentina, en el cual un manejo cuerpo a cuerpo de los gobernadores, que no son tontos, tienen un gran oficio, claro, etcétera, no importa de qué partido sea. En las elecciones desdobladas vos ves más fruto acá, claro, que en una elección general. En la desdoblada a nivel local, esto que estamos viendo, ganan todos los oficialismos, no hay ninguna duda. Pero hay un efecto plebiscito en la elección del 14. El 14, finalmente, aunque sea de medio término, hay un efecto plebiscito y va a haber un castigado, yo no tengo la menor duda, que es el gobierno nacional. Igual no va a haber cambio en la correlación de fuerza, o sea, vamos a tener un gobierno más débil, un presidente que ya va a llegar galgueando, sin ninguna fuerza, representación, ni respeto de la población, y una ecuación electoral la misma. Primera minoría, la oposición en la Cámara de Diputados, mayoría seguramente en el Senado todavía del Frente de Todos. Lo que va a haber que resolver es cómo gobernamos 2 años. Hay un solo tema. ¿Somos capaces los argentinos de hacer lo que hicieron los alemanes? La gran coalición, la dirigente posiblemente más respetada y reconocida en el mundo, Angela Merkel, ha gobernado los últimos 10 años en gran coalición. Socialdemócratas y socialcristianos que son como peronistas y radicales en Alemania. La gran pregunta es, ¿estamos en condiciones? Todavía no se ve eso, más bien se ve negativamente. Ahora, sin lugar a duda, el desafío del 15 de noviembre para todos los argentinos es alcanzar un programa con 2 o 3 prioridades de programa de unidad nacional, si no, no podemos enfrentar ninguno de los problemas. Va a ser imposible. Digo, tengo que terminar la nota, te mando un abrazo y gracias por la deferencia. No, al contrario. Gracias y hasta la próxima, y charlamos más en extenso. Sí, señor. Me busquen algunos tiempos, en particular por la campaña, con muchos spots.